Tatiana, muy buenas noches. ¿Qué tal? Pablo Tetamanti, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas están? noches. Gracias por haber venido. Jorge, arranco por vos. ¿Qué estás viendo en toda la escena, Mondino? Bueno, me parece que es el fracaso evidente de una política exterior, o de un intento de política exterior, si concedemos que se puede llamar así, del gobierno de Milei, que culmina en esta primera etapa. Es decir, lo interesante, más allá del debate de la forma de salida, más allá del voto y más allá de la cosa realmente represiva, claramente, que es lo que recién mostraban con Martín sobre la auditoría, que es una palabra que no tiene ningún sentido poner ahí. Es una especie de control ideológico. Pero más allá de eso, a mí lo que me parece que es más interesante es que la señora la echan probablemente por la única medida correcta que tomó en casi un año de gobierno. Y no es una arbitrariedad mía. La echan porque votó con 187 países. 187 países. Solo votaron en contra de esa medida. Los Estados Unidos, que son los que imponen sanciones unilaterales a Cuba, cosa que está prohibido en general por el derecho internacional, que Estados Unidos no lo respeta, e Israel, que tiene las mismas características. Y se abstuvo Moldavia, que no se sabe bien tampoco si se abstuvo. O sea, una vez que Argentina tiene una política de hace muchísimo tiempo de evitar las decisiones en relación a los conflictos internos, de buscar la solución pacífica de las controversias, de no usar el uso de la fuerza, en este caso prohibiendo, de tener la doctrina Drago en relación a las deudas y la posibilidad de bloqueos y imponer sanciones a un país por eso. Una vez que tenemos una política que hace ¿cuánto tiempo? Creo que de la Rúa fue el último Que se abstuvo. Que se abstuvo, Sí. Ni siquiera votó a favor. Y acá se vota a favor. Es un disparate, como es un disparate casi toda la política exterior del gobierno del presidente Milei. Pablo, tengo una pregunta, después Jorge lo mismo, porque el gobierno dice, para mí con cierto buen criterio, dice, espera, todos los funcionarios y funcionarias de este gobierno tienen que alinearse con lo que el presidente piensa, y el que no lo hace se tiene que ir. Mi pregunta es, si eso para Cancillería y para todo lo que significa la representación en el exterior opera de la misma manera, ¿qué tipo de funcionarios integran la Cancillería? ¿Cómo se lleva adelante esa representación? La respuesta a eso puede ser larga o corta. Hagamos un ejemplo. Jorge Tayana fue jefe mío, él era canciller. Yo era un funcionario de la Cancillería. Él acaba de dar la respuesta a la primera pregunta. Este es el momento en que yo, como funcionario del Servicio Exterior, si tengo una opinión contraria, se lo tengo que decir, antes que tome una decisión. Le tengo que decir que me parece bien, que no me parece bien, que tal vez lo haría de otro modo. Sí. ¿Por qué? Porque soy un funcionario del Servicio Exterior y esa es mi obligación. Entonces yo le diría, señor canciller, me parece que esto no corresponde o sí corresponde. Yo le sugiero porque es mi función. Él va a tomar la decisión, la responsabilidad será del titular. ¿Quién es el titular último del Poder Ejecutivo? El presidente de la Nación siempre. ¿Quién lo dice? La Constitución y las leyes. Aquí están sujetos los funcionarios del Servicio Exterior al respeto de la Constitución y de las leyes. Las decisiones las toma el presidente de la Nación y después las ejecuta y hace ejecutar el ministro del ramo, en este caso el canciller. Los funcionarios del Servicio Exterior entramos en la carrera, yo tuve 42 años del servicio y empecé cuando era un joven de 24 años. Tengo relación con el Servicio Exterior de mucho antes porque mi padre también lo fue y entró cuando él tenía 21. Lo que nosotros estamos viendo es que acá hay una terrible ignorancia de cómo se entra en el Servicio Exterior, cómo se constituye y por qué se constituye ese cuerpo. Este cuerpo fue ideado por Perón en el año 1947, cuando trató que se armara una escuela de la misma manera que se categorizaban a los funcionarios. ¿Y todos piensan igual en esa escuela? De ninguna manera. De ninguna manera. Bueno, Pablo, eso no significa que nosotros no nos hagan hasta un texto psicológico para ver si no nos falta. Antes de ir a eso, Martín, quiero hacer en función de lo que contaste antes, ¿hay alguna posibilidad de que Milei no haya sabido cómo se iba a votar en Naciones Unidas respecto del bloqueo? Yo no quiero especular con eso. Lo que yo sí sé
es que normalmente la Asamblea General empieza en la sesión de alto nivel, y ustedes habrán visto al presidente hablando, y que después se extiende todo el año, hasta que empieza la siguiente, termina el día anterior que empieza la siguiente. Pero a partir del alto nivel hasta Navidad se reúne todos los días. Por lo tanto, las instrucciones que se le imparten a la delegación, que no puede estar preguntando cada 5 minutos, a pesar de que ahora con el teléfono es más fácil, la tienen escrita de antes. Cuando a mí me tocaba en su momento, yo le tenía que elevar, yo era director de organismos internacionales, terminaba eso, uno sabía que el canciller lo tenía que leer antes que empiece la asamblea. A la hora de votar, ¿no? Que se dice, bueno, hay que votar. ¿Hay un botón que apretar? ¿Qué se hace? ¿Cómo es? Pero lo que pasa es que eso ya tiene una respuesta escrita. Uno sabe que tiene que contestar. No, por eso. Pero hay igual casos que son hay un voto como en el Senado o en diputados. ¿Se aprieta algo? Sí, se aprieta un botón. Y ese lo aprieta el que está ahí. El que está en la mesa. Que está sentado en la... Si está el canciller y si no el que está en su reemplazo o no. Sí, normalmente el embajador en Naciones Unidas, ya sea que se reúnan en Nueva York, como fue en este caso, o el embajador ante Naciones Unidas en Ginebra. Entiendo que el embajador que se está yendo de Naciones Unidas. ¿También lo echaron a ese? Lo habían Le estaba cambiando, pero todavía no se había hecho el reemplazo. Ahí sé que tiene pregunta Martín, pero volvamos a ver el párrafo del comunicado de la salida de Mondino y todo el tema de la auditoría. Le quiero preguntar a Pablo Tetamanti, a Jorge Tañana, cómo cae esto en el cuerpo diplomático. De nuevo, la República Argentina, después de explicar, ¿no?, la salida de Mondino, la República Argentina defenderá los mencionados principios en todos los foros internacionales en los que participa y el Poder Ejecutivo iniciará una auditoría del personal de carrera de la Cancillería con el objetivo de identificar impulsores de agendas enemigas de la libertad. ¿Cómo cae esto dentro del cuerpo diplomático, Jorge? Como cae en cualquier parte que lo van a reprimir por su pensamiento, mal. Y más en un ambiente o en un espacio en donde la toma de decisiones casi siempre tienen contenidos políticos. Segundo, no es la primera. El gobierno ha hecho varias contra los diplomáticos. Por ejemplo, eliminó la posibilidad de un dinero que se cobra cuando se va afuera y le quieren imponer el 35% de impuesto a la ganancia, y la verdad que es dinero que necesitan para pagar la escuela. Si usted va... Casi van a un paro, ¿no? No sé si alguna vez se dio una cosa si así. va a China, a Japón o a Pakistán, donde se hablan idiomas muy difíciles y usted tiene chicos, lo tiene que mandar a un colegio que hablen o inglés o francés, o el idioma español va a ser muy difícil conseguir. Entonces, todo eso, o la vivienda, requiere una serie de cosas. Es decir, primero, ya había hecho una reforma jubilatoria, pero digamos, eso dejémoslo aparte, lo hizo antes. Ahora hay una incomprensión o una bajada de precio y una falta de aliento a que los funcionarios salgan y activen en el exterior. Porque además no solo tienen que estar, tienen que moverse, tienen que ir a un lado, tienen que pasar por una cosa. Ya había tomado medidas. Ya había un malestar muy fuerte. Después se hicieron una cosa que yo particularmente no estoy de acuerdo, es que se ha permitido a embajadores, se le ha dado el acuerdo en el Senado, a embajadores que no tienen domicilio fiscal en Argentina, que es el caso del próximo canciller, lo que a mí personalmente me parece que es un escándalo. Si vamos a poner... senador por el peronismo como fuiste, no hubieras dado el acuerdo. No, me parece que es escandaloso. Un señor que dice, me mudo a Uruguay, no vivo en Uruguay, me mudo a Uruguay para dar domicilio fiscal y no pagar impuestos en la Argentina, es el que nos va a representar en el país. Bueno, eso es, digamos, está bien, eso es consecuente con tenerlo a Caputo, que es el fugador serial de los préstamos en el Ministerio de Economía. Y Pablo, ¿tiene el cuerpo diplomático herramientas para resistir esa auditoría? ¿O te imaginas cómo puede ser? Sí, claramente me lo imagino. Porque no es la primera vez que en la República Argentina se dicta una ley de prescindibilidad. La última ley de prescindibilidad es de la dictadura militar del año 1976. Explícanos qué es una ley de prescindibilidad. La ley de prescindibilidad permitía al gobierno de ese momento echar a la gente del servicio exterior y de los demás ministerios, si venía el caso, porque les parecía que no pensaban como debían. Y se los acusaba de ser o inmorales o de no ser capaces. ¿Eso ya ocurrió? Sin ninguna prueba. Ya ocurrió, y de hecho muchos funcionarios del servicio exterior recuerdan eso. No había ocurrido después que volvió la democracia, nunca más.
Esos fueron reincorporados la mayoría. Fueron reincorporados, cosa que yo sé, porque entre otras cosas el presidente Alfonsín le pidió a mi padre que presidiera la comisión de reincorporación de los que habían sido echados injustamente. ¿Tu viejo había sido echado o...? No, mi padre renunció el día del golpe. El día del golpe renunció y se tuvo que ir del país. Pero más allá de eso, y para no hacer esta respuesta como una cosa personal, para hablar en serio, esto que acaban de publicar es una amenaza que tiene como único objetivo que la gente entre en pánico, pero es absolutamente falta de claridad. ¿Por qué? Analicemos la situación. Más allá de si la canciller o ex canciller sabía o no sabía, la República Argentina tiene una larguísima tradición de no aceptar las sanciones unilaterales, ni el uso de la Fuerza Armada para hacer cumplir una decisión. Empecemos desde la época que se le gusta al gobierno actual hablar. Porque el primero que dijo eso fue Drago, en la famosa doctrina Drago. Eso se transformó después en la cláusula Calvo, que fue aceptada internacionalmente como una cláusula por la cual había solamente ciertas limitaciones para poder reclamar una deuda comercial por algún acuerdo que se hubiera hecho. ¿El presidente de Drago quién era? Sí. Roca. Entonces, estamos en época de Roca. Ahora, trajeámoslo para acá. La República Argentina estuvo siempre en contra de la toma de decisiones y de sanciones unilaterales. ¿Por qué? Porque nos parecía una cosa mala. ¿Por qué? Porque las sanciones legales internacionales solamente las toma el Consejo de Seguridad o alguno de los foros que tienen esa posibilidad. Corte Internacional de Justicia, Corte Penal Internacional, para los temas comerciales de la Organización Mundial del Comercio. Entonces yo tengo limitado quién me puede tomar una sesión legal. Las sanciones que le aplica Estados Unidos a Cuba no son una sanción solamente a Cuba. Pretendió Estados Unidos en su momento que otros países que tenían inversiones en Cuba, por ejemplo España, tuviera que aplicar una sanción que era una norma bilateral de los Estados Unidos por el problema que bilateral tiene Estados Unidos con Cuba. Esto que está haciendo el gobierno, estas amenazas respecto o esta persecución ideológica, ¿está bien si lo llamamos así? Sí. Va a tener un impacto directo en la manera en que la Argentina es representada a través de la regla de juego del servicio exterior. Yo lo que digo es que es importante primero conocer la historia porque cada decisión que uno toma la tiene que tomar en virtud de lo que es para la República Argentina. ¿Por qué le interesa a la República Argentina que no se puedan tomar sanciones unilaterales sin pasar por donde corresponde? Porque no queremos víctimas de eso, porque la Argentina no tiene la capacidad que tiene Estados Unidos, que se borró de todos los sistemas que le pueden aplicar sanciones. Argentina no. Somos miembros de la OMC y esperamos que nosotros eventualmente... Toda decisión va a impactar eventualmente en el modo en que Argentina también es... Y yo históricamente no me puedo olvidar que una de las sanciones económicas más rápidas asumidas por los países de Occidente se le aplicaron a la República Argentina en menos de 48 horas con lo de Malvinas. Nos aplicó la Comunidad Económica Europea, nos aplicó Australia, nos aplicó Nueva Zelanda y tardamos años en superar esas sanciones económicas y lo hicimos gracias al apoyo de América Latina. Esta es la historia. Ahora, me dicen a mí que me van a tomar un análisis ideológico a ver si yo entiendo qué quiere el presidente de la Nación y lo que me dicen es que yo tengo que estar con las democracias y con los regímenes liberales. Toda Europa votó igual que la Argentina, a favor de la resolución. Como bien dijo Jorge Tayana, 187 de 193 países votaron a favor. Solamente 2 votaron en contra, que es uno, porque Israel en esto siempre vota igual que Estados Unidos, haga lo que haga, a veces se abstuvieron ellos también. Tenemos la abstención de Moldavia y 2 países que estaban ausentes, a pesar de que salen en muchos diarios como si hubieran votado. Ucrania y Venezuela, por temas que hacen a que su presidente... Y entonces, Jorge, en función de lo que nos cuenta Pablo, con esta gravedad, ¿por qué Milei hace lo que hace con la Cancillería y con la representación exterior? Porque es más o menos lo mismo que hacen todos, ¿no? Así como insulta a los periodistas y los dice sobrados, y hoy la Cámara afortunadamente ha revertido la absolución que le habían dado a Milei por el tema Fontevecchia, hace lo mismo con los periodistas, hace lo mismo con la Cámara Legislativa y después también le saca leyes que le votan los que son insultados, lo cual es una cosa un poco... Pero acá no hay un objetivo de orden geopolítico, digamos. No, acá hay un orden de disciplinamiento. Si lo que no quieren... Hacia afuera, digo. Hacia afuera del orden... No, porque... Bueno, sí, pero es un error, porque Estados Unidos sabe y espera que Argentina vote en contra de ellos en el tema
de las sanciones a Cuba, porque vota todo el mundo. El Reino Unido. Es decir, el gesto de hablar con la legisladora. No, eso es ignorancia pura de Milei o sobreactuación de Milei. Milei no debe saber, le van con el cuento, votamos en contra de Estados Unidos e Israel con el resto del mundo. ¡Qué barbaridad! Échenla a esa señora. Ahora, eso es sobreactuación e ignorancia. Yo creo que las dos cosas probablemente... Ahora, cuando en este caso quieran hacer este tipo de test, a ver cómo piensan los diplomáticos. El primero que diga, a mí no me hacen ningún test, ¿la justicia qué va a hacer? ¿Qué tienen pero es que no van a llegar a esto. Es un disparate, pero bueno. Pero además hay mecanismos de evaluación y de ascenso. Hay una junta de calificación en la Cancillería. No, pero una cosa es idoneidad, otra cosa es qué piensan respecto de las agendas del... No, las agendas no, la agenda de la disciplina libertad... es una cosa y patrullaje ideológico mental es otra, Sí, ¿no? pero eso Es no lo algo, pueden claro. hacer a través de un método que no sea la Junta, que ya lo hace. Muchas veces ha habido juntas que han hecho persecución ideológica. Veamos cuántos han ido en la lista de ascensos que mandó este gobierno en diciembre al Senado. No hay ninguno que tenga alguna participación en los gobiernos peronistas. Eso están radiados todos. O sea que lo que está haciendo es amenazando para disciplinar, para subordinar, para evitar las quejas, porque ve que hay malestar, ve que se juntan, ven que hubo listas opositoras en organismos internos, ven que hay un malestar, como hay en las Fuerzas Armadas, que también se sienten engañadas por el gobierno. Y entonces no les gusta, no gusta a las Fuerzas Armadas transformarse en policía, que es lo que quiere el presidente y lo que quiere Patricia. Entonces, ese malestar él trata de cortarlo de la misma manera que con los avisos trataba de atacar el paro de transporte de ayer. Pablo, cerrá con lo que quieras. Una sola cosa de cómo funciona normalmente la Cancillería. Decía yo antes que el jefe, en este caso tomaba el ejemplo de Jorge Tayana, me da una instrucción. Esa instrucción yo le digo que me parece que está errada. Sí. Él sigue convencido de lo que había dicho y dice, esa es la instrucción que yo tengo. Ahí yo tengo un dilema. Porque si yo la tengo que ejecutar, estamos hablando de decisiones legales, ¿no? No estamos hablando de algo que está fuera de la ley. Decisiones legales. Pero yo estoy en desacuerdo, yo le tengo que decir, señor canciller, no me pida eso a mí porque yo no voy a ser consistente, porque yo no creo en eso. Y sé que la consecuencia es que me van a apartar de los puestos de responsabilidad y probablemente termino trabajando en un área de mayor responsabilidad, de mayor importancia o de carácter marginal. Lo que yo no puedo hacer, y eso no hace falta inventar nada, es que él me diga, usted vota en contra de esta resolución y yo voy y voto a favor, porque ahí estoy incumpliendo una instrucción y ahí ya la figura del sumario. El sumario administrativo existe. Ahí acepta mi responsabilidad, donde yo tome una decisión que no me corresponde y yo voy a tener la sanción administrativa que corresponde. Puede llegar a ser hasta mi expulsión del Servicio Exterior de la Nación. Entonces, nada de lo que han puesto está inventado. Por ende, coincido en esto con lo que dice Jorge Tayana, esto es solamente para amedrentar y para que la gente se asuste. Y lamentablemente, sé por repercusión de algunos colegas, que esto ha generado en más de uno un nerviosismo que piensa, ¿y lo mío cómo sigue? Jorge, Pablo, gracias por haber venido. No, gracias a usted. Muy amables. A usted.